Ya, ¿me confirma, porfa? ¿Se ve mi cámara? ¿Sí? Ya, Eso. bueno, ya, gracias. Entonces tenemos, Pretes está abierto a los 10 minutos que vienen, que puedes ir llenándolo, ¿ok?
Ujú. Ya, chicas, listo, chicas. Entonces, ya comenzamos. Ok. Vamos a empezar primero con, bueno, mencionarles, ¿no? Que ya la sesión, esta es la sesión ya número 6 del tema de fisiología, ¿no? De nuevo, vamos a ver el tema de presión arterial, regulación de la presión arterial. ¿Ok? ¿Listo? Del curso de fisiología. Bueno, ok, recordamos, este es el índice de definición, regulación de la presión, papel del endotelio en la presión, pulso venoso, pulsaciones arteriales. En fin, correcto. Vamos a ver qué es la presión arterial. Como tal, la presión arterial es la fuerza impulsadora del flujo de la sangre y que debe mantenerse elevada y a un valor constante de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Esto es lo que se hace a nivel de la aorta. Correcto. La presión arterial es producto de lo que conocemos, que hemos visto en las clases anteriores como el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Y la resistencia periférica como tal es la que ejercen los vasos, ¿correcto? El gasto cardíaco está en milímetros por minuto, ¿no? Y la resistencia periférica total está en milímetros de mercurio por milímetro por minuto, ¿correcto? Ahora, vamos a ver que existe lo que es una categorización de la presión arterial. Vemos que están las categorías como normal, elevada, presión arterial nivel 1, 2 y de ahí lo que tenemos como una crisis de hipertensión, ¿no? Eso es como una guía para entender cuánto es lo normal en una persona. A nivel sistólico, ¿qué es la presión que encontramos en el sístole? En la sístole es cuando lo que hemos visto en la inyección, ¿correcto? Es la mayor presión que se ejerce al momento de inyectar la sangre, ¿correcto? Y la diastólica, por otra parte, es la que está en un momento de relajación, ¿correcto? Y esto es la presión que hay entre latidos, ¿correcto? O sea, un latido, dos latidos, así. Aquí está la sistólica y aquí está la diastólica, ¿ven? ¿Sí? Porque esta es donde está inyectándose la sangre y la diastólica es donde se relaja el corazón. ¿No? Listo. Y vemos acá lo que es el esperado. Menos de 120 en sistólica y menos de 80 en diastólica. Ahora, lo elevado es de 120 a 129 y bueno, sigue siendo en menos 80 todavía en diastólica. Ya empezamos a tener las clasificaciones de tipo 1, 2 y 3 cuando hablamos de 130, 139, 80, 89, 140 más o 90 más. Y ya lo que conocemos como una crisis hipertensiva que es más de 180 y más de 120. Más de 180 en sistólica, más de 120 en diastólica. ¿Correcto? Ahora, tenemos que tomar en cuenta también otro que es importante, que es la presión arterial media. Es la presión arterial que debe haber en los órganos y debe ser suficiente para que estos estén perfundidos. No, de no ser así, los órganos como tal no van a recibir el flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Y pueden llegar a recibir daño, o sea, hipoxia. Lo primero es la hipoxia como tal. ¿Eh? Listo. Hasta acá todo está claro, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver ahora lo que vendría a ser el... Recordemos esto, ¿no? La parte del gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la presión depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, vamos a ver que justamente quiénes componen el gasto cardíaco, lo que hemos visto en las clases anteriores. El volumen de eyección sistólica, ¿no? Recordemos que teníamos el volumen diastólico, sistólico y telesistólico, ¿no? Telediastólico, ¿eh? Y la frecuencia cardíaca, lo que hemos visto que está regulado justamente por el nódulo sinusal. Entonces, la frecuencia cardíaca, el volumen que depende justamente de la precarga, de la contractilidad del músculo cardíaco y de la poscarga, y esa contractilidad está regulada por la ley de Frankenstein y el inodromismo, ¿correcto? Y vemos justamente aquí cuánto se está bombeando. El bombeo normal, el esperado, es de 5.000 mililitros, ¿correcto? Ya. Entonces, para entender un poco más cómo regulamos la presión, vamos a ver los sistemas de regulación, que es a través del reflejo de receptores. Esta forma de regulación es dependiendo de los receptores como tal. Estos receptores van a estar ubicados en uno en el arco aórtico y dos en las paredes del seno carotídeo. Y cada uno tiene una ruta distinta. Vemos que el primero, que está dependiente del arco aórtico, va hacia el nervio vago, a través del nervio vago, y por lo tanto el otro, que es parte de las paredes del seno carotídeo, va a través del nervio del seno carotídeo y después recién va a través del nervio glosofaríngeo hasta llegar a los centros vasomotores cardiovasculares del tronco del encéfalo.
¿correcto? Donde ahí se genera la regulación de si debe aumentarse o disminuirse, etcétera, ¿no? Este como tal es un sistema de respuesta rápida, por lo cual estos como tal son mecanorreceptores sensibles a presión o estiramiento. Si lo vemos aquí en la imagen con más detalle, vamos a ver que su por ubicación, ¿qué os le ocurre? Acá hay una distensibilidad de justamente esto, ¿ven? El seno carotidio, y aquí está, ¿dónde está? El nervio del seno carotidio o el nervio de Hering, después que sube aquí el nervio glosofaríngeo, ¿ven? Y aquí está a ver, aorta interna, aorta externa, o carótida externa, carótida interna, perdón, y justamente acá están el cuerpo carotidio. Aquí están los receptores, ¿ven? Y miren, justamente parten de acá, suben, y de ahí llegan hasta acá. Y después llegan aquí, a nivel superior, bueno, no superior, sino a nivel acá, a este nivel para poder regular justamente a los centros vasomotores cardiovasculares del tronco del encéfalo. Recuerden que aquí, sin el tronco del encéfalo también tiene una responsabilidad aquí de ayudarnos a mantener la presión, ¿ves? Mientras más potente sea el estímulo, más rápido son los cambios en la presión arterial. Pero eso quiere decir que también tiene cierto nivel de adaptación. Como tal, estos son relacionados al estiramiento y a la distensión, pero ¿qué ocurre en personas que ya llevan años con niveles de presión elevados? Va a llegar un punto en que estos vasoreceptores se van a desensibilizar, porque como tal son dependientes del estiramiento, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos se van a estirar más porque va a haber una presión mayor, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que van a adaptarse a percibir presiones elevadas, ¿no? Entonces, cuando se llegue a una presión que es demasiado alta, va a ocurrir lo que es la hipertensión también, porque las personas que tienen esto se llegan a niveles altos y el cerebro, o sea, la interpretación que hay acá, no el cerebro como tal, sino aquí a nivel del tronco del encéfalo, va a interpretar, ah, ya, esto es normal, porque así siempre así siempre hemos estado nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber una respuesta adecuada del control para estos niveles altos, ¿no? Y puede llegar incluso a lo que te es aquí, las crisis hipertensivas, ¿no? Que la presión va a aumentar de forma gradual y debido a este aumento gradual se va a producir la desensibilización. ¿Ven? ¿Hasta acá se entendió, chicas? ¿Sí? Y recordemos sobre todo las rutas, ¿no? Arco órtico y nervio vago. Paredes del seno carotidio, nervio del seno carotidio y nervio glosofaríngeo. ¿Ven? O sea, uno va por el décimo y el otro va por el noveno par. ¿Ven? Listo. Y recuerden, esto es parte de la respuesta rápida. O sea, este debería ser la respuesta que se da cuando, ya sube la presión demasiado, porque bueno, de repente hice demasiado ejercicio, comí algo que también era que no colabora con esto, o incluso de repente estoy en una situación muy estresante también, ¿no? Aumenta también la presión. Entonces, lo que hace el sistema de regulación por varios receptores es, ok, eso está pasando, hay que calmarlo, regularlo y volvamos a lo normal. ¿Ven? Y aquí vemos justamente también una gráfica donde vemos el número de impulsos de los nervios del seno carotídeo por segundo, que viene acá por la presión arterial, ¿no? Y vemos aquí justamente el máximo, ¿no? ¿Eh? Y cómo sube. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, más o menos cómo se activan o cuando responden. Responden cuando se perciben una variación de entre 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y una vez que se llega a superar estos niveles de variaciones, viene lo que es la hipertensión crónica, ¿no? O sea, ya se mantienen estos cambios de 15 a 20, siguen aumentando, y no son ocasionales, sino es constantemente, entonces se llega a la desensibilización y tenemos lo que es la hipertensión crónica como tal. Ya. Bueno, ¿hasta acá se entendió esto, chicas? ¿Sí? Ya. Entonces, estos receptores responderían cuando tenemos presiones de 50 a 60, porque son valores que están son menos de lo normal, ¿ven?
O sea, son dentro de, digamos, que están aquí, por ejemplo. Si tengo 60, ven, está acá, dentro de lo normal, ¿ven? No van a responder. Pero si los valores empiezan a subir y a subir, llegar a 180, ¿no? Se llegan a percibir esos cambios, ahí también es donde empiezan a reaccionar, ¿correcto? O sea, el tope es 180 milímetros de mercurio, ¿no? Hasta ahí va a responder 180. Hasta ahí, a ver, con el tripecito. O sea, el tope de respuesta, como vemos acá según la gráfica, es hasta 180. O sea, si, no sé, tengo 120 y mi presión ha variado más o menos, mi presión de 120, que es lo normal, listo. Ahora, yo le sumo esa variación de 15 a 20, le sumo 20 incluso, ya está en 140. Pero yo usualmente tengo 120, entonces dice, ah, no, acá está pasando algo. Entonces tenemos que actuar y el sistema empieza a reducir la presión, a regular, ¿correcto? Si no fuese 15, igualito, empieza a regular, ¿correcto? Pero hasta aquí en 180 es donde va a responder, es el top. Ya después de eso ya no va a responder igual, ¿correcto? Y eso es una respuesta rápida en el cambio de que ocurre en el momento, ¿ya? Listo. Ahora vamos por aquí, la siguiente diapositiva. Ya, listo. Ahora vamos a ver justamente dónde está el centro cardiovascular del tronco del encéfalo. Como tal, está ubicada en las formaciones reticulares del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia. Está el centro vasoconstrictor, el centro acelerador y el centro desacelerador. Lo que hemos visto acá, estos de aquí son los que generan la vasoconstricción y la aceleración, y esto por otro lado es el desacelerador. Pero claro, o sea, pueden estimularse o pueden inhibirse para tener la respuesta que nosotros necesitamos, ¿correcto? Y lo que vamos a necesitar es disminuir la presión. Entonces, la respuesta de salida a nivel simpático y parasimpático después de haber sido recibido las señales del sistema de receptores, es lo que va a decir a nivel simpático. Ah, ok, aumento de la frecuencia de salida, músculo cardíaco, aumento de la contractilidad, en las arterias hay vasoconstricción y las venas hay vasoconstricción y disminución del volumen sin tensión. Esa es la respuesta simpática. ¿Ven? O sea, en este caso, esta es la respuesta que estimula o aumenta la presión. Por otra parte, la respuesta parasimpática es la que va a reducir la frecuencia cardíaca. Y él sería relacionado acá al centro desacelerador. ¿Correcto? Listo. Ya. El centro de vasoconstrictor, o también se le puede denominar así como C1, ¿listo? Se ubica en la parte superior del bulbo y en la porción inferior de la protuberancia como tal. Este tiene neuronas que son eferentes en el centro vasomotor, lo que va a tener su respuesta aquí, a nivel simpático, y establece una sinapsis también con la médula espinal. Eso es aquí. Y como tal tiene sus efectos, ¿no? En acelerador cardíaco también tienen neuronas como tal que establecen sinapsis también con la médula espinal, ¿correcto? Y justamente también tienen su conexión aquí, simpática, ¿correcto? Y por último llegan hasta el corazón, ¿no? Como tal. Listo. Y eso justamente también es aumento de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, el centro desacelerador, como hemos visto acá, lo tengo, es el que está relacionado acá con lo parasimpático. Recuerden. Entonces va a ser el que va a disminuir la respuesta del nódulo sinusal, porque recuerden quién regula esto a nivel del corazón, el nódulo sinusal. Entonces, si el nódulo sinusal le dicen, baja la frecuencia entonces hace más lenta la disminución de los impulsos eléctricos, ¿correcto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo se integra todo esto, o sea, cómo yo voy a detectar. Primero, ok, se detectó los cambios de la presión, salió de los valores normales. De 120/80 se fue hasta 140, supongamos, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Los vasoreceptores se activan tanto del seno carotídeo como del arco aórtico. Entonces, este aumento de la presión va a generar un aumento en la frecuencia de las descargas. ¿Hacia quiénes? Hacia sus rutas, tanto del décimo par como del noveno par. ¿Décimo? Noveno par. Listo. Entonces, estos van a enviar los impulsos a través del nervio glosofaringeo y también del nervio vago.
¿correcto? Listo. Entonces, estos van a llegar después al núcleo del tracto solitario, ¿correcto? Este va a dirigir unas respuestas coordinadas utilizando a quienes, a los centros cardiovasculares para reducir la presión arterial, ¿correcto? Para que esta vuelva normal. Ajá. Porque la idea es volver a la presión homeostática aquí. En el bulbo es donde se va a decidir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Aumentamos o disminuimos? ¿A quién activamos y a quién activamos? Entonces, como tal, vamos a tener que tomar las medidas para, uno, inhibir la respuesta simpática, que está relacionado a quiénes, al acelerador cardíaco y al vasoconstrictor, ¿correcto? Y lo otro es aumentar la respuesta del desacelerador cardíaco. Entonces, vamos a estimular al desacelerador y vamos a inhibir al acelerador y al vasoconstrictor. ¿Entienden? Aumentamos la respuesta parasimpática, disminuimos la respuesta simpática y como tal tenemos estos efectos. Primero, sobre el nódulo sinusal, se va a disminuir su actividad, le va a decir, disminuye la velocidad, ¿no? Y también aquí vamos a ver como tal una respuesta aquí a nivel de los vasos sanguíneos por la parte vasoconstrictora y después el acelerador cardíaco por la contractilidad, ¿ven? Listo. Acá. Como tanto, el descenso de la actividad simpática va a afectar esto de acá, el tono de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Ven? Y justamente recuerden que esto es lo que está relacionado a la parte del gasto cardíaco, ¿no? Entonces va a incrementar lo que es la distensibilidad y por lo tanto va a haber el volumen sin tensión, ¿ok? Listo. Y por último, pues como tal tenemos el producto final va a ser la disminución de la presión. ¿Se entendió esto, chicas? Sí, sí, ya. Entonces, lo que va a pasar acá es que recuerden, justamente te vamos a tener menor contractibilidad. Entonces, recuerden esto de acá también. Entonces, bajamos la contractibilidad y vamos a tener también menor volumen de eyección, ¿no? Y disminuimos también el gasto cardíaco y con ello tenemos una presión arterial que es menor también. ¿Ven? Listo. Ok. Ya. Entonces, más o menos, ¿cuánto va a demorar todo este proceso? La respuesta debe tomar de 5 a 10 segundos, no más. ¿Correcto? Esa es una respuesta de regulación, ¿sí? Para decirte, ah, ya en cuestión de segundos vamos a resolver esto. Pero eso es por eventualidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer si yo quiero disminuir o mantener mi presión por periodos prolongados? ¿No? Ahí tenemos otro sistema, ¿correcto? Que es el sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿correcto? Ese como tal es que hay una disminución de la presión y también un restablecimiento de esta a su punto de equilibrio, ¿correcto? En este caso ya es un sistema de respuesta lenta. Como lo vemos aquí en la gráfica, vamos a ver que aquí la presión arterial va a caer, por ejemplo, por un evento que en este caso va a ser la hemorragia. Entonces vamos a tener primero una disminución del gasto porque vamos a perder volumen de eyección, ¿no? Y esto va a generar que uno tengamos que compensarlo de alguna manera. Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos para mantener la presión adecuada, ¿no? Y ahí vienen los efectos de todas estas hormonas sobre los vasos sanguíneos sobre los vasos sanguíneos, ¿ok? Listo. Entonces vemos acá justamente una comparación también de la respuesta del sistema renina-angiotensina y el sin el sistema renina-angiotensina. O sea, aquí, por ejemplo, solamente trabajando con los receptores, imaginémonos. Ven cómo la presión está aquí llegando casi a 50, que es que ya está bajando demasiado, que puede seguir bajando. Pero ¿qué es lo que hace el sistema renina sin aldosterona? La mantiene, ¿ok? Hasta dentro de valores que están cerca de lo normal, ¿no? O lo trata de mantener ahí, o sigue. Y miren, no solamente la eleva, y la eleva por una cuestión de segundos, sino que la eleva y la mantiene de forma sostenida, ¿no? A los próximos minutos, ¿ok? ¿Ve? En cambio, en el otro se eleva poco
y vemos que está incluso tratando de caer, posible está cayendo por una parte. Esa es la diferencia. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿se entendió? Ahora, ¿a quiénes responde esto? ¿Cómo responde esto? Va a responder primero a la disminución de la presencia de cloruro de sodio a través de la mácula densa y aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, ¿correcto? Ok. ¿Qué más va a estar incluido en esto? La disminución de la perfusión. ¿Por qué? Porque este sistema de acá es dependiente también de lo que se sensa en el riñón. El riñón es uno de los órganos que recibe una de la mayor cantidad del flujo sanguíneo, ¿ok? Tiene una buena cantidad del gasto cardíaco. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante en la clase, ¿no? Pero es un poco más del 20%. Entonces, ¿y por qué? Porque justamente el riñón es el que colabora en el filtrado, también en la eliminación de desechos, va a regular esta concentración de muchos iones y de muchas otras sustancias en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí, toda la sangre pasa por ahí, ¿ok? Listo. Ahora, por ejemplo, esta es la ruta usual, ¿no? Estímulos, varoreceptores, disminución de la presencia de cloruro de sodio en la mácula densa y aumento en la actividad simpática. Estos estímulos actúan en la producción de renina y tenemos toda la cadena. Pero acá hay una herramienta que está más bonita, ¿no? Para explicarlo. A ver si se ve. Aquí está. Por ejemplo, primero el riñón va a pensar, ok, aquí algo anda raro. ¿Por qué? Porque uno, hay menos presión, esto de acá. Dos, después te va a decir, hay menos sodio, cloruro de sodio, y la respuesta simpática ha aumentado. Y la respuesta simpática aumenta, ¿por qué? Porque los centros acelerador y vasoconstrictor, han sido estimulados, ¿no? Entonces, pues uno, dos, que no tengo suficiente cloruro de sodio en sangre. Eso quiere decir que también me puede decir, hay una disminución del volumen. Y eso también se comprueba con qué, con la disminución de la presión de perfusión, que es lo que quiere decir también que la presión arterial media está bajando. Entonces, nos está diciendo el riñón está sintiendo que está percibiendo que hay disminución del volumen sanguíneo, no está llegando suficiente oxígeno, no están llegando suficientes, el volumen ¿qué más? Y el sistema simpático se está diciendo, tenemos que aumentar la presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, la renina va a actuar como tal. Ok, la renina es secretada ¿por quién? Por las células yuxtaglomerulares que responden al estímulo simpático y también por beta-agonistas, ¿no? Como tal. Esta enzima como tal, ¿ok? Cataliza la conversión de angiotensinógeno, que existe de acá, ¿no? Ok, ahí lo voy a hacer más uno. Y que vendría a ser el sustrato de la renina en angiotensina 1, ¿correcto? La angiotensina 1. Esta angiotensina 1, como tal, sola, o sea, en esta forma, no tiene mucho efecto, pero por eso va a pasar a ser angiotensina 2. Y eso es gracias aquí en la enzima convertidora de angiotensina 1, la EK1, ¿correcto? Ok, entonces, ¿dónde ocurre este cambio? Este cambio va a ocurrir a nivel de los pulmones, ¿correcto? Y a nivel de los riñones, pulmones y riñones, no te olvides. Listo. Posee este cambio de 1 a 2. Y con la 2 es donde tenemos los siguientes efectos, ¿correcto? La angiotensina 2 es la que tiene los efectos que van a colaborar a que aumentemos la presión. ¿Ok? Esto de aquí, a ver, vamos a bajar más. Por ejemplo, la angiotensina 2 va a generar el aumento de aldosterona, ¿correcto? Va a aumentar el intercambio de sodio e hidrogeniones, va a aumentar la sed y va a aumentar la vasoconstricción como tal. ¿Y a través de qué receptores? Tiene receptores de proteína G tipo 1 o los receptores A, T, 1. Ahí es donde actúa. Listo.
Entonces, a nivel de quién, de la corteza suprarrenal, va a estimular la síntesis de aldosterona. Y la aldosterona colabora a que reabsorbamos sodio. ¿Y el sodio qué implica? Un aumento del volumen sanguíneo. ¿Ven? Ahí se movió la diapositiva. Ya, aumentó el volumen sanguíneo. Ese es uno. Esa es una manera. Continuando a eso, va un aumento del intercambio de sodio y hidrogeniones. Correcto, el intercambio de sodio y hidrogeniones, ¿dónde se produce? En el túbulo contorneado proximal. Correcto. Y esto va a generar reabsorción de sodio y también aumento del volumen, ¿no? Del volumen. Ya tenemos dos aumentos del volumen. Ahora tres, set, más volumen. Y ahora cuatro, vasoconstricción. ¿Correcto? ¿No? Y esa es vasoconstricción en donde se genera a través de las arteriolas. ¿Listo? Ya. Y por lo tanto, con estos cuatro sumados, tenemos un retorno a la presión normal. ¿Eh? ¿Sí? ¿Se entendió todo eso? ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió esto o repito una parte? Ya, ajá. Recordemos estos receptores, ¿no? ¿Hacia dónde actúa el receptor AT1? Eso es lo importante, ¿ok? Entonces, sí. Y una vez que hemos hablado de esto, ahora vamos a hablar de otros vasoreceptores, pero cardiopulmonares de baja presión, ¿ok? ¿Estos dónde los vamos a encontrar? Que no vamos a hablar de riñón, vamos a hablar de venas, de las aurículas y de las arterias pulmonares. ¿Por qué? Porque las aurículas, por ejemplo, son las primeras en recibir el gran volumen que llega hacia el corazón, ¿no? Entonces, primero tenemos esto como tal, la secreción del péptido natriurético. Este es un inductor de vasodilatación y una disminución de la respuesta de la tensión y excreción de sodio y también disminuye el volumen sanguíneo. Este como tal es el que te va a decir, oye, esa presión está alta, baja. ¿Listo? Ya. Esto más que todo ayuda a reducir la presión y el volumen sanguíneo. Por esto, porque justamente aumenta la excreción de agua y sodio. Entonces, si tú excretas más agua, si tú excretas más sodio, tienes menor volumen sanguíneo. Y eso baja la presión. Listo. Lo otro, la disminución de la secreción de ADH. Esta ADH también, ¿qué es? Es la que regula la sed. Entonces, si tú también disminuyes la ADH, vas a reducir la excreción de agua. ¿Listo? Ahora, después, en la vasodilatación renal, que es como tal un complemento de la acción del péptido natriurético, y el aumento de la frecuencia cardíaca por el respecto, el reflejo de Brainbridge, que es un aumento de la presión debido al descenso de la misma. O sea, es como tal decir, ah, ya, estoy pensando de que hay poco volumen, estoy pensando, entonces necesito eyectar con más fuerza lo que tengo, ¿no? Entonces necesito aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, tengo que hacerlo más rápido y tengo que distribuir más rápido el poco flujo sanguíneo que tengo, ¿no? Listo. Y ahora vamos a hablar de otros elementos, ¿no? Como está la relación al endotelio. ¿Ven? El endotelio también forma una parte muy importante de la regulación de la presión. Como tal, las células endoteliales están afectadas por la relajación o contracción de la pared vascular. En este caso, el óxido nítrico es un vasodilatador que tiene una semivida de 6 segundos. Y esto lo vamos a ver más que todo en el endotelio sano. ¿Ok? ¿Listo? Y por otra parte tenemos la endotelina, que es consecuencia, es un vasoconstrictor. Y esta la vamos a encontrar más que todo, pero en tejido que está dañado. Correcto. Lo que ocurre es que el mismo movimiento, el mismo pase de las células sanguíneas, o sea, los eritrocitos van a pasar a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Ese pase va a generar unas fuerzas de sillamiento. O sea, quiere decir que los eritrocitos, al pasar sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, rozan, ¿no? Rozan y van a generar estas fuerzas de sillamiento. Por lo tanto, va a generarse un arrastre, este arrastre que es un arrastre viscoso de la sangre por las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Que va a generar una tensión en estas células
Listo, y al generarse estas células, al generarse esta tensión, tenemos las fuerzas de sellamiento como tal, y va a estimular la eliminación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo que va a generar es que se relajen estos vasos sanguíneos ante el pase rápido ante el pase rápido de la sangre, porque justamente mientras más rápido pasan, más rápido se generan estas fuerzas de sellamiento, ¿correcto? Esas fuerzas de seguimiento se originan, se estimula la activación en el receptor dependiente de Enos, ¿no? Actúa aquí en la interacción de oxígeno más arginina, ¿correcto? Y con la intervención del Enos tenemos óxido nítrico más citrulina. Y la citrulina por acá colabora a que tengamos guaninociclato soluble, ciclasa soluble. Y después tenemos el GTP, el GMB, y tenemos una relajación total. Entonces, como tal, el óxido nítrico va a relajar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque es una ventaja, primero, para el control a nivel local del flujo sanguíneo tisular, o sea, más que todo de las arterias, ¿correcto? Y de arteriolas, ¿no? Y es muy importante también en pequeños vasos, como tal, las arteriolas, eso hay que recordarlo, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿El diámetro se va a hacer más chiquito o se va a hacer más grande? Se va a hacer más grande, ¿no? Para reducir como tal que los vasos sanguíneos, o sea, el endotelio roce con los eritrocitos que están circulando, ¿no? Entonces, como tal, esto va a colaborar a la relajación. Ahora, por otra parte, la endotelina como tal es un potente vasoconstrictor, pero más que todo es por el endotelio que ha sufrido daño. Entonces podemos verlo en, por ejemplo, niveles elevados de endotelina, pacientes que tienen hipertensión, placas de ateroma, ¿no? Etcétera. También puede ser un corte en los vasos sanguíneos, una hemorragia, ¿no? Ya, ¿y cómo es la característica en este caso de la nutelina? Es un péptido que tiene 27 aminoácidos, ¿no? Correcto. Y no se necesita mucho, la verdad, para poder generar la vasoconstricción. Listo. Ahora, en este caso es importante también porque colabora a evitar hemorragias extensas, ¿no? Por ejemplo, lo ponemos en el ejemplo de arterias de 5 milímetros de diámetro, es colaborador acá para evitar que la hemorragia continúe, ¿no? Ya, listo. Ahora vamos a ver lo que es el pulso. Primero, ¿qué es el pulso? Antes de que hablemos como el pulso venoso. El pulso como tal es la onda de presión que se genera en las arterias o venas, ¿correcto? Debido a la contracción del corazón y que refleja la actividad cardíaca y el resto del sistema circulatorio. Ahora, lo que es el pulso venoso como tal es la presión que hay en la vena yugular, ¿correcto? Sería la presión venosa central que refleja como tal, se refleja más que todo la actividad de la aurícula derecha. Una presión normal es de 0 a 6 milímetros de mercurio, como lo describe aquí la gráfica, ¿correcto? Listo. ¿Y cómo se va a medir? Más que todo dependiendo del colapso, eh, dependiendo del colapso de la misma vena, ¿ok? Se hace una medición indirecta con un paciente, el paciente tiene que estar incorporado a un ángulo de 45 grados, e inferior a unos 4 centímetros, y de eso le añadimos 5 y como tal se va a medir hay un cambio en la altura en el momento que ocurre el paso del pulso venoso. Perfecto. Ahora, vamos a ver las distintas curvas. Primero, veamos estas características. Como tal, las venas no pulsan, ¿ok? Lo que vemos del pulso venoso es porque las yugulares, como tal, reciben una gran cantidad de flujo sanguíneo. Bueno, no reciben, sí, reciben el flujo sanguíneo, ¿ok? Eso es por esa razón la presión venosa central. O sea, pero no debería, al palpar una vena, no debería presidir la pulsación, ¿correcto? Y es la que mide como tal, esto en la aurícula y el ventrículo derecho, ¿eh? Tenemos las ondas positivas y las ondas negativas. Las ondas positivas son A y B, que es esto de aquí. Y las ondas negativas, que representan el colapso de la vena, son X y Y. Como hemos visto a lo largo del tiempo, de los últimos temas,
los eventos ocurren en paralelo. Mientras está ocurriendo A, también está ocurriendo B y C. Entonces, esto también vamos a verlo en paralelo con lo que ocurre del ciclo cardíaco. Primero vamos a ver como tal aquí las curvas que tienen este perfil, ¿no? Pero la onda A lleva a graficarnos lo que es la contracción de la aurícula y la válvula tricúspide que está abierta, que es justamente la primera parte del ciclo cardíaco, ¿no? Que en este caso aquí es la parte del llenado, ¿no? Bien. Luego viene a ser lo que es la onda X, ¿no? La onda X es lo que refleja que la aurícula se relaja y está llenándose la válvula tricúspide. Está llenándose y vemos aquí que la válvula tricúspide comienza a cerrarse, ¿bien? Está llenándose, se llenó y empieza a cerrarse aquí. Y ya vemos después la onda B. En la onda B la aurícula se llena y se tensa, pero tenemos aquí la diferencia está que la válvula tricúspide está cerrada. ¿Ve? Bien, esto. ¿Ven? O sea, sí hay presión, ¿ok? Pero todavía no se ha ejercido la fuerza necesaria para que se aperture la válvula, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre en A? En A sí ya se ha generado la contracción y la válvula se está aperturando. En B la aurícula está relajada y la válvula está cerrada, pero es porque ya todo el volumen llenó aquí. ¿Ven? De nuevo, aquí, eso es en X, ¿ok? En B es lo que ocurre acá, que está llenándose, pero todavía no se ha abierto la válvula, está cerrada. Y en Y es donde aquí la aurícula empieza vaciándose, ¿ok? Y la válvula tricúspide se comienza a abrir otra vez, ¿ok? Listo. Es acá. Y vemos justamente aquí que en paralelo de estos eventos se produce el primer y el segundo ruido cardíaco. O sea, te pueden preguntar la interpretación de los pulsos venosos, cuándo ocurre cuándo ocurre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. Vamos a ver entonces que el primer ruido cardíaco se va a producir aquí, en la onda C, entre la onda C y la onda X acá, ¿ok? Y el segundo ruido cardíaco cuando se está produciendo la onda B o V, ¿correcto? ¿Se entendió esa parte? Sí, ya. Ahora hay que tener en cuenta también que la presión en la aurícula, bueno, en las aurículas puede variar un poco, ¿ok? Listo. Como tal, en la aurícula izquierda es un poco mayor que la de la aurícula derecha, pero y la onda B se podría ver un poco más alta como tal en la aurícula izquierda. Y esa sería la única, una de las diferencias mayores que hay entre un lado y el otro, ¿ok? Pero, ¿se entendió esto también? Sí. Mm. Y ahora vamos a ver lo que es las pulsaciones arteriales. El pulso arterial como tal, la presión del pulso como descrito es la presión sistólica menos la presión diastólica. Aquí está, 120 sobre menos 80. ¿Ven? Es lo que vamos a conocer también como compliance muscular, que es la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. ¿Ok? Listo. Y esto va a depender de qué, del volumen sistólico del corazón, de la compliance, o sea, de la distensibilidad total del árbol arterial, porque recordemos que, que las venas, perdón, que las arterias como tal tienen una distribución variada. Hay arterias que tienen mayor calibre, de menor calibre, e incluso que las arterias después, que son más chiquitas todavía, tienen otra distribución y las características de eyección del corazón durante la sístole. Lo que hemos hablado también de que, por ejemplo, si la eyección es rítmica o no es rítmica, recto, si también hay cuánto es la fuerza de esta eyección, recto, y cuál es el volumen de eyección, por ejemplo, que es lo que vemos aquí, ¿no? Volumen sistólico del corazón. ¿Ok? Listo. Ahora, como tal, la compliance va a ser la resistencia de la amortiguación
de estos pequeños vasos que se van a generar después partiendo de los grandes vasos, ¿correcto? Y cómo se distribuye esta onda de pulso que va a generar va a tener un amortiguamiento a lo largo del árbol arterial, ¿correcto? Hay que entender esto, que el amortiguamiento de la presión es directamente proporcional al producto de la resistencia y la compliance, porque yo no voy a, y la velocidad de eyección es muy importante, porque la velocidad a la que va la presión de la aorta, por ejemplo, no es igual a la que hay en pequeñas arterias. Yo tengo un gran flujo, un gran flujo sanguíneo, ¿no? Pero mi velocidad es menor. Por ejemplo, 3 a 5 metros por segundo es en las arterias, ¿ok? En las arterias de gran calibre, por ejemplo, la aorta, ¿no? E incluso llega de 7 a 10 en las arterias más grandes todavía, ¿no? Bueno, más que todas las ramas arteriales, de 7 a 10. Y sube más después de 15 a 35 milisegundos en las pequeñas arterias. ¿Ven? ¿Por qué? O sea, pensémoslo así. Si yo no necesito, por ejemplo, a la aorta, yo no necesito llegar tan rápido para poder distribuir el volumen sanguíneo. ¿Ven? Y la presión no debería ser, porque si tuviera, si fuese rápido y la presión fuese rápida y la presión fuese alta, colapsa, se sobrecarga. Por esa razón, digamos que, miren, más alejado está el vaso, llegamos hasta una arteriola, ¿no? Mayor va a ser la velocidad a la que llegue, porque necesita, porque necesita llegar lo más rápido posible con el flujo sanguíneo que el flujo sanguíneo restante. Se está entendiendo eso más o menos, ¿no? Entonces, si ya las ramas arteriales que están un poco más alejadas todavía, se llega de 7 a 10 y después más lejos todavía en la arteriola que llega a la puntita de mi uña, por ejemplo, ya llegando prácticamente a capilares, ¿no? Tiene que llegar más rápido todavía, pero el flujo es menor. ¿Eh? Listo. ¿Eso también se entendió? Sí. Ya. Porque si yo le envío una presión muy alta y a una velocidad muy alta, entonces colapsa. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que tenemos es pulsos patológicos. Esto es uno normal, ¿no? Ven que va 80, 20, sí. Por ejemplo, el de la arteriosclerosis, ¿por qué se produce? Porque las paredes están disminuidas. Entonces tú tienes unas paredes de vasos sanguíneos que tienen el flujo más reducido, ¿no? Y esto va a generar también, ¿qué cosa? Que aumenten las fuerzas de sillamiento. ¿Por qué? Porque las paredes van a estar más en contacto el endotelio va a estar más en contacto con los eritrocitos, ¿no? Entonces, es más rígido también, estas paredes son menos extendibles. Es endotelio dañado de por sí, porque ya de por sí hay un daño por la placa del ateroma, ¿no? Correcto. O las placas de ateroma que hay presentes. Uno. Dos, se disminuyó la luz. Y tres, debido a este daño, ¿no? ¿Qué pasa? Se está liberando endotelina, entonces colabora más vasoconstricción. Entonces, la velocidad con la que tiene que llegar más, tiene que pasar la sangre va a ser mayor, entonces tiene que hacer mayor presión, porque el pase está reducido. ¿Ven? Entonces, y como tal, ¿quién va a estar aumentado? La sistólica. ¿Ven? Listo. Luego tenemos la estenosis aórtica por otra parte. Esto de aquí, por ejemplo, el diámetro de apertura, más que todo el problema va a ser en las válvulas, que están disminuidas y como tal, la presión del pulso de la aorta también va a estar disminuido. Por lo tanto, aquí hay una disminución del flujo sanguíneo. ¿Pero por qué? Porque la válvula está estenótica. O sea, está difícil la apertura. Y algo así. Listo. Y después tenemos también, cuando tenemos un conducto arterioso permeable, que es lo que ocurre que la sangre que es bombeada al ventrículo izquierdo hacia la aorta fluye, pero hacia atrás, ¿correcto? A través de este conducto que todavía se mantiene permeable, que debió haberse cerrado, ¿no? Pero no se cerró. Entonces, como tal, hay un conducto que va hacia las arterias pulmonares y también hacia los vasos, a la arteria pulmonar y a los vasos sanguíneos pulmonares. Correcto. Entonces vamos a ver cómo hay un aumento también aquí, ¿no? Se ve mucho más marcado todavía. Listo. Y la insuficiencia aórtica, por otra parte,
¿Qué es lo que ocurre? Que la válvula está ausente, la válvula aórtica está ausente o no se cierra por completo. Entonces miramos cómo llegan incluso hasta valores de 100, 160, lo que hace que se disminuya. Lo que ocurre es que aquí la válvula como tal no se cierra por completo por cada latido o simplemente no está presente. Entonces, miren, latido, pum, otro latido, pum, sube hasta arriba, ¿no? Entonces, como tal, la presión después va a caer porque vamos a inyectar todo. Entonces, no va a haber algo que quede ahí, ¿ve? ¿Ve? Y por lo tanto, vemos esto acá que parece como un pico, como un solo pico. ¿Ve? Listo. Bueno, y eso sería todo. Bueno, aquí está la preguntita de repaso. A ver, voy a leer. Un varón de 72 años con antecedente de hipertensión arterial presenta cifras tensionales persistentemente elevadas. Miren, y a pesar de estos valores, los vasoreceptores muestran escasa respuesta frente a la presión elevada. ¿Cuál es la explicación fisiológica más probable de este fenómeno? A, B, C o D. Ujú, ujú. Pero, ¿cuál crees que sería la respuesta? Mm, A ver, un minutito te doy. Un minutito. Ahí ya. Ya. Ok, me dices que la hace. Ya, listo. Sí, mire, porque primero, lesión aguda del nervio vago, no, porque dice que presenta cifras tensionales persistentemente elevadas. Como tal, y aparte nos habla que es un paciente que tiene hipertensión arterial crónica. Entonces, primero nos dice que es algo que tiene tiempo. Entonces descartamos cualquier evento agudo. No, porque eso es una cosa que ya lleva lleva años incluso, y que tiene cifras persistentemente elevadas. O sea, ya se le está registrando cifras que siguen aumentando, aumentando, aumentando. Supongamos que es un paciente que ya lleva su tratamiento años, pero lo descuidó por cierto tiempo. Entonces también esto colabora. Listo. Ahora, hay una pérdida total de los receptores carotídeos. No podemos asegurar esto. Hay una disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina aldosterona. No, porque no está hablándonos de esto. Este, Hay un reajuste del punto de funcionamiento de los receptores. Sí, sí, porque hay una desensibilización de los receptores. Los receptores estaban funcionando en valores normales y en un inicio hace años para este paciente. Hace 20 años estaban respondiendo bien y ahora ya se han desensibilizado tanto debido a los niveles elevados de forma persistente que se han adaptado a vivir con estos niveles altos, ¿no? Pero en otro punto es que ya se está tratando de regular, pero no se puede porque este mecanismo, por ejemplo, el mecanismo de respuesta rápida, ya falló, porque no está reconociendo los valores elevados como irregulares, sino los está reconociendo como regulares, como algo normal. ¿Sí? Por lo tanto, hay un reajuste del punto de funcionamiento. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces vamos a pasar con el post-test. Listo, ahí está el póster. Igual tienes 10 minutos para resolverlo.
Listo, entonces vamos a empezar con la resolución de impuestos. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y esto. Ok, se logra ver. Ya, Sí. listo. Perfecto. Entonces vamos aquí a las... Una pregunta. La presión arterial media aquí es importante porque nos permite saber que se garantiza la perfusión de los órganos. El sistema renal angiotensina aldosterona se activa principalmente cuando uno de ellos es disminución de la perfusión arterial. Por ejemplo, la angiotensina 2 produce todos los siguientes efectos: menos vasoconstricción, liberación de estrés, estimulación de vasodilatación generalizada. No, eso no es propio de ella. Veamos acá. El péptido natriurético auricular se libera cuando se descienden las aurículas y, por ejemplo, en la arteriosclerosis, la presión del pulso aumenta porque disminuye la distensibilidad arterial. Como tal, hay menos lugar para pasar, ¿no? Entonces y se aumenta la presión, sumado al daño que ya hay presente. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, dejar de ¿alguna duda o consulta acá de alguna de las preguntas o todo claro? ¿Sí? No, está bien. Ya, listo. Y ya, listo. Entonces, bueno, eso sería entonces todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por la asistencia y de ahí nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego.